Hoy ya estamos entrando en el corazón del tema, de a poco, ¿no? En ese edificio que vamos construyendo juntos, estaremos ya entrando bien de lleno en el tema que es hoy en día la clase número 4, Juan el Bautista en la historia. Así que bueno, no más que eso, vamos a contactarnos con el doctor Adolfo Reutemann. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a Ariel y saludos a todos los participantes. Como bien dijiste, nosotros estamos llegando ahora al corazón mismo del tema. Hoy es la clase número 4, así que como parte de los 8 encuentros que conforma este curso, ciertamente hoy estamos ya arribando a la mitad del curso y como era de esperar, luego de haber colocado los fundamentos del edificio, nosotros ahora empezamos a subir los pisos y el primero de los pisos es precisamente la figura de Juan Bautista. Así que con tu permiso voy a comenzar la clase. Adelante, gracias. Bueno, entonces, como dije, nosotros estamos en la segunda parte de este curso en donde tratamos sobre los rollos y su relación con Juan Bautista y Jesús. Y más precisamente, la clase de hoy va a estar dedicada a Juan el Bautista en la historia. Quiero ahora introducir el tema. Después de tratar en la clase anterior sobre los recaudos metodológicos a tener en cuenta cuando se quiere explorar los comienzos del cristianismo a la luz de los rollos del Mar Muerto, nos abocaremos a partir de hoy y por el resto del curso a estudiar específicamente dos figuras constituyentes de la futura iglesia: Juan el Bautista y Jesús. En cada uno de los casos, trataremos al comienzo de este análisis el contexto histórico, social, político y religioso en el cual estuvieron insertadas estas figuras, como así también examinaremos los testimonios literarios extrabíblicos y arqueológicos sobre la posible existencia histórica de estos personajes. Después de acumular esta información contextual, nos centraremos específicamente en las figuras mismas, sean en sus dichos, acciones o pensamientos, evaluándolas a la luz de los manuscritos del Mar Muerto o la arqueología de Qumrán. El propósito final de nuestra presentación será justipreciar el valor histórico que tienen los hallazgos de Qumrán para el estudio de Juan el Bautista y Jesús, esperando de esta manera poder reintegrar estas figuras cuasi mitológicas a la historia real de los judíos y el judaísmo en la tierra de Judea del siglo I de nuestra era. Y una última aclaración. No es nuestro objetivo confirmar o rechazar las verdades doctrinales asociadas con estas figuras. Como la apología o la polémica no deben formar parte del discurso académico serio, equilibrado y neutral, nosotros nos atendremos solo a la reseña de los datos y a su evaluación objetiva, hasta donde ello es posible en los marcos de los estudios humanísticos. Comencemos entonces con esta primera parte, el contexto histórico, y dentro del contexto histórico quiero tratar específicamente ahora el tema de ciudad versus desierto. Desde los comienzos mismos de Israel, el desierto ha jugado un rol trascendental en su autopercepción histórica. El desierto del Sinaí fue percibido como el lugar de nacimiento de la nación, en donde se había fijado el pacto eterno entre Yahvé y su pueblo. En contraposición a la teología presente en el Pentateuco, en donde Israel es presentado como un pueblo pecador y eventualmente castigado en el desierto, el profeta Jeremías presentaba este lugar en los inicios nacionales como un espacio físico ideal, como una época dorada, en donde había primado una relación armónica entre Israel y Yahvé. Y así está escrito en Jeremías: Ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice Yahvé, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. En la época grecorromana, el desierto se había convertido para los piadosos como el lugar más apropiado para acercarse a Dios y practicar una existencia devota, dedicada plenamente a la vida espiritual. En este sentido, pues, el desierto fue visto como la antítesis de la ciudad,
percibida como un antro de pecado y corrupción moral. Una prueba en este sentido son las palabras al respecto del renombrado filósofo judío Filón de Alejandría, que vivió entre finales del siglo I antes de nuestra era y la primera mitad del primer siglo, precisamente una figura paralela a Juan Bautista, Jesús y Pablo. Y así escribió en su obra El Decálogo Filón. No faltarán quienes se pregunten por qué Moisés promulgó las leyes no en ciudades, sino en medio de una profunda soledad. La respuesta, en primer lugar, es que la mayor parte de las ciudades está llena de males indecibles, tanto de actos impíos contra Dios como de injusticias contra los hombres, porque no hay en ellas cosa alguna que no se halle embellecida, ya que cuanto es espurio prevalece sobre lo genuino, y sobre lo verdadero prevalece lo verosímil, que, aunque falso por naturaleza, nos inspira fantasías con apariencia de verdad portadoras de engaño. Es en este contexto cultural, entonces, tanto judío como grecorromano, en donde hay que insertar las noticias de Flavio Josefo sobre un fenómeno socio-religioso particular que habría afectado a los judíos en el siglo I de nuestra era en Judea, a saber, la ida al desierto. Y así dice Josefo: los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran al desierto. Decían que allí les mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Muchos que los creyeron sufrieron los castigos que merecían por su locura, pues Félix los hizo ejecutar cuando le fueron entregados. En ese tiempo llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al Monte de los Olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Cuando Félix oyó tales cosas, ordenó a sus soldados que tomaran las armas. Salió de Jerusalén con muchos soldados de caballería y de infantería y atacó al egipcio y a los que estaban con él. Mató a 400 de ellos e hizo prisioneros a 200. En cuanto al egipcio, eludió el encuentro y se escapó. Esta última noticia sobre el egipcio encuentra su corroboración histórica en una fuente literaria alternativa independiente de Josefo, el Nuevo Testamento. Así está escrito en Hechos 21. Cuando ya estaban a punto de meterle en el cuartel, Pablo preguntó al comandante del batallón: ¿puedo hablar contigo un momento? Y el comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Y entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con 4.000 guerrilleros? Otro testimonio de Josefo sobre este fenómeno tan popular en la época es el siguiente. Siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieran hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que asomando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. Con estas palabras engañó a muchos. Pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos y a otros los hizo prisioneros. Teudas fue también capturado y, habiéndole cortado la cabeza, la llevaron a Jerusalén. Como en el caso del egipcio, también en esta oportunidad la noticia sobre la historicidad de Teudas se ve corroborada por el testimonio presente en el Nuevo Testamento. En Hechos 5 se cuenta así: porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Según podemos concluir de Josefo, pues este fenómeno socio-religioso habría afectado a varios estamentos de la sociedad judía de la época, hasta el punto de convertirlo en sucesos cuasi cotidianos. Además de grupos liderados por profetas carismáticos, la práctica de ir al desierto habría sido adoptada también por piadosos que buscaban en el páramo del desierto no solo soledad, sino más bien la compañía de Dios. En este sentido, Josefo nos brinda una noticia única sobre un piadoso de nombre Banus,
cuya fama le valió convertirse durante unos años en el gurú de Josefo, mismo en sus años mozos. Y así cuenta ahora Josefo en su vitae, en su autobiografía. Cuando tenía alrededor de 16 años, quise tener experiencia personal de las sectas que hay en nuestro pueblo. Son 3. La primera de los fariseos, la segunda la de los saduceos y la tercera la de los esenios, según he dicho en otras ocasiones. De este modo, pensaba yo, si conocía a todas ellas, podría escoger la mejor. Así, a fuerza de ser duro conmigo mismo y de soportar muchas cosas, pasé por las 3. Y después de haber comprobado que ninguna experiencia de aquellas me resultaba suficiente, oí hablar de un tal Vanus que vivía en el desierto. Llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres, se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse y me hice su discípulo. Después de estar con él durante 3 años, una vez cumplido mi propósito, regresé a la ciudad. Según parecería ser entonces, personas de todo tipo, tanto profetas o magos, por ejemplo Teudas, o piadosos carismáticos como Vanus, habrían dejado la ciudad de Jerusalén y dirigido al desierto, buscando en este lugar una alternativa religiosa al templo, percibido como un lugar contaminado tanto a nivel ritual como moral, como la tradición presente en uno de los libros apócrifos. Y así está escrito en el libro 1 de Enoc. Pero nuevamente empezaron a construir como antes y levantaron la torre. Con la palabra torre hace referencia al segundo templo, que se llamaba Torre Alta, es decir, solo era un templo en apariencia, por eso sí se llamaba, no que era ciertamente alta. Y comenzaron de nuevo a poner ante la torre una mesa, es decir, es una referencia a la mesa para la presentación de los 12 panes sagrados simbolizando las tribus de Israel. Y lo que me interesa en este contexto, dice este autor, probablemente de mediados del siglo II antes de nuestra era, pero todo el pan sobre ella era inmundo y no era puro. Es decir, un judío del segundo siglo afirmaba precisamente que el pan, y de hecho el templo mismo, era inmundo y que no era puro. Con la ida al desierto, los judíos habrían querido expresar su deseo de retornar a los orígenes prístinos y auténticos de Israel, buscando la armonía perdida. Pero los fieles no solamente añoraban el pasado, sino que también soñaban con un futuro pleno de bendiciones, en clara contraposición con el presente afectado por el caos social y la corrupción ritual y moral. Y entonces ahora pasemos al segundo tema contextual, que es el tema del mesianismo y escatología en el judaísmo grecorromano. Las expectativas escatológicas del griego eschaton, final de los tiempos, con fuertes raíces bíblicas, se habían ido incrementando en Israel desde la época griega, por ejemplo el libro de Daniel, llegando a su punto culminante en la época romana, cuando el día del juicio final ya se veía como próximo. La época romana se caracterizó por su atmósfera de tensión religiosa, la cual los judíos querían estar viviendo en las vísperas de una nueva era de restauración política y de salvación universal. Según algunos estudiosos, este optimismo habría sido un reflejo de la nueva situación política creada por el gobierno imperial del César Augusto y la inauguración de la Pax Romana, dejando su impronta en las creencias relativas al Mesías de Israel. La creencia en un futuro redentor de Israel, descendiente del mítico rey David, había hecho su aparición en la tradición bíblica ya en época del primer templo, en ocasión de las amenazas de Asiria y Babilonia, por ejemplo, los oráculos en Isaías y Jeremías. Después de la destrucción de Jerusalén y el templo, la fe en la aparición de dicha figura salvadora se hizo más necesaria y urgente. Y con el retorno de Babilonia, último tercio del siglo VI antes de la era común, algunos creyeron identificar a este con la del gobernador Zorobabel, descendiente de la casa de David. Con el pasar de los años, la fe en la aparición de un rey de la casa de David no desapareció en Israel. Por el contrario, en ocasión del derrocamiento de los asmoneos por Pompeyo, mediados del siglo I antes de la era común, cuando el general Pompeyo llegó con sus
fuerzas romanas de Siria en el 63 antes de nuestra era, la esperanza en un Mesías hizo su reaparición con singular fuerza. Una prueba de ello es lo que nos dice al respecto la obra apócrifa llamada Salmos de Salomón, escrita probablemente en círculos fariseos para mediados del siglo I antes de la era común, en donde fue la primera vez que se hizo uso del término Mesías para llamar al Salvador escatológico. Y así dice esta obra: míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo. Rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar a las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia, y para dejar convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Él será sobre ellos un rey justo, instruido por Dios. No existe injusticia durante su reinado sobre ellos, porque todos son santos y su rey es el ungido del Señor. Es decir, nuevamente es la primera vez que este Salvador escatológico es llamado ahora con el título de Christos en griego, Mashiach en hebreo, y de esta manera es un uso novedoso del término Mashiach para llamar a ese Salvador escatológico. Esta doctrina acerca de un rey Mesías aparece en otros testimonios de la época, en los rollos del Mar Muerto. En ellos se menciona la figura de un príncipe de la congregación, o también conocido bajo el apelativo de Retonio de David, y del Mesías de justicia, que será un Mesías guerrero caracterizado por su aspecto justiciero. Y ahora entonces en este texto de Qumran dice así: del instructor. El instructor era un cargo en la comunidad de Qumran responsable de la instrucción de los nuevos integrantes de la comunidad. Para bendecir al príncipe de la congregación, en hebreo es Nasi Aida, y renovará la alianza de la comunidad por él para establecer el reino de su pueblo por siempre, para juzgar con justicia a los pobres, para reprender con rectitud al humilde de la tierra, para marchar en perfección ante él por todos sus caminos, para establecer la alianza santa durante la aflicción de los que le buscan. Que el Señor te eleve a una altura eterna, como torre fortificada sobre la muralla elevada, que golpees a los pueblos con la fuerza de tu boca, que con tu cetro devastes la tierra, que con el aliento de tus labios mates a los impíos, que envíes sobre ti un espíritu de consejo y de fortaleza eterna, un espíritu de conocimiento y de temor de Dios, que sea la justicia el cinturón de tus lomos y la fidelidad el cinturón de tus caderas, que te ponga cuernos de hierro y herraduras de bronce, cornearás como un toro, pisotearás los pueblos como el barro de las ruedas, porque Dios te ha establecido como cetro. Los que dominan, todas las naciones te servirán. Será fuerte por su santo nombre. Será como un león, de ti la presa, sin que nadie la case. Tus corceles se dispersarán sobre. Y puede ser que algunos hayan identificado en este texto una alusión al texto de Isaías 11, pero obviamente aquí tenemos una versión guerrera de este Retonio de Yesé, que se menciona en Isaías 11, lo que muestra claramente el nuevo desarrollo de la profecía de Isaías 11, ahora en el judaísmo intertestamentario. Sin embargo, en otros textos se hablaba de otra figura mesiánica de carácter sacerdotal, incluso de un hombre en su carácter de figura salvadora alternativa, de carácter celestial, con poderes cósmicos. Un ejemplo en este sentido es la visión sobre el Mesías y su victoria presente en el libro apocalíptico llamado 4 Esdras, escrito en una lengua semítica, sea hebreo o arameo, probablemente en Judea para finales del siglo I de la era común. Un libro que fue escrito como consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 de nuestra era por los romanos. Y así dice en el capítulo 13. La interpretación de lo que viste es la siguiente, es decir, el ángel le dice al visionario, aquí en este libro apocalíptico, a Esdras: el hombre
que subía del corazón del mar es el que conserva el Altísimo durante largo tiempo. Y sucederá que cuando se realicen estas cosas y ocurran los signos que antes te mostré, entonces será revelado mi Hijo, a quien viste en la figura del hombre que subía. Mi Hijo echará en cara sus impiedades a las gentes congregadas, y recriminará ante ellos sus pensamientos, y mostrará los tormentos con los que comenzarán a ser atormentados, los cuales se asemejan a la llama, y los aniquilará sin esfuerzo por medio de la ley que se asemeja al fuego. En resumen, entonces, a la luz de este contexto social y religioso, la presencia de Juan el Bautista en el desierto y su mensaje escatológico sobre la inminente llegada del fin de los tiempos, que veremos en detalle en la próxima clase, se articulan perfectamente, encontrando en la efervescencia espiritual de la época su coherencia y significado plenos. Y ahora entonces, una vez contextualizada la figura de Juan y su mensaje escatológico en los temas de ciudad frente a desierto y de mesianismo y escatología en la época romana, quiero expresamente ahora centrarme en los testimonios literarios y arqueológicos sobre Juan el Bautista. Y primero quiero comenzar con los testimonios literarios. Los evangelios de Marcos y de Mateo coinciden en presentar a Juan el Bautista por primera vez en la narrativa, contando que éste proclamaba en el desierto su mensaje escatológico: convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Sin embargo, en ninguno de los casos, los evangelistas vieron la necesidad de introducir su figura con noticias sobre sus orígenes. A diferencia de estos dos evangelios, el evangelio de Lucas es el único que supo llenar este vacío en la información y darnos algunas noticias sobre Juan antes de que se apareciera en el desierto proclamando su mensaje de salvación. Más específicamente, el Evangelio de Lucas es el único de los evangelios que nos ha dejado información, sea histórica o sea legendaria, sobre las vicisitudes del nacimiento milagroso de Juan el Bautista. No habría que descartar la posibilidad de que esta falta de información acerca de este personaje no se habría debido a la carencia de noticias sobre su vida. El Evangelio de Lucas es una prueba de que los primeros cristianos sabían algunas cosas sobre él, sino tal vez a un intento premeditado de poner toda la atención sobre la figura de Jesús. Sean cuales hayan sido las razones para el caso, es un hecho que solo Lucas nos dejó algunas noticias sobre sus orígenes. Y así nos cuenta Lucas en su primer capítulo. En el tiempo en que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abdía. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y cumplían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía tachar de nada. Pero no tenían hijos, porque Isabel no había podido tenerlos, o eran ya los dos muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le correspondía el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Y mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando fuera. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se echó a temblar lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Al cumplirse el tiempo en que Isabel había de dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero la madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Y entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan, y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías recobró el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Cuantos lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Obviamente que no podemos saber hasta dónde esta información sobre los orígenes sacerdotales de Juan el Bautista sería un fiel reflejo de su abolengo.
Los detalles sobre su nacimiento milagroso recuerdan el nacimiento de otros personajes célebres de Israel, como el caso de Isaac, Samuel o Sansón. Por lo tanto, mucho de leyendas aretologías, según la cual la singularidad del nacimiento evocaba el carácter divino de Juan. Sin embargo, la información sobre su origen sacerdotal podría tener visos de realidad. Al respecto vienen a cuento las palabras de Vázquez Allegue. El nombre Juan es significativo. Tras él se esconde un trasfondo de carácter sacerdotal de la familia sadoquita que había sido perseguida por Antíoco Epífanes IV. La división que había ocasionado aquella persecución originó una de las fracturas de la casta sacerdotal más destacadas durante la época del Segundo Templo y a lo largo de toda la literatura intertestamentaria, generando oposición dentro del mismo sacerdocio. Zacarías e Isabel formarían parte, por lo tanto, de aquella oposición al liberalismo sacerdotal ratificada con la elección del nombre de su hijo. A diferencia de los evangelios de Marcos y Mateo, el evangelio de Lucas fue el único también que se tomó el trabajo de presentar las coordenadas temporales y geográficas al introducir la figura de Juan el Bautista. Así está escrito en Lucas, ahora, capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, más o menos entre los años 28 y 29 de nuestra era, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes, es decir, Herodes Antipa, tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Sobre la actividad de Juan el Bautista en el desierto, proclamando su mensaje de salvación según los evangelios, hablaremos en detalle en la próxima clase. A continuación, quiero hacer referencia al único testimonio no bíblico sobre Juan el Bautista presente en los escritos de Flavio Josefo. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes, en este caso ahora es Herodes Antipas, había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Desde un punto de vista metodológico, existen dos aspectos que podrían afectar la credibilidad de esta información por parte de Josefo. Uno, Josefo no fue un contemporáneo de Juan, sino que vivió en la segunda mitad del siglo I de la era común. Por tanto, su testimonio no tiene el valor de ser un testimonio de primera mano sobre el accionar de Juan en la historia, sino antes bien una noticia que le habría llegado a Josefo de una manera indirecta. Tradición oral o escrita, no lo sabemos. Dos, todos los testimonios textuales de Josefo son cristianos, lo que prima facie convierte esta noticia en sospechosa. Sin embargo, la información de Josefo no parece tener rastro alguno de una influencia cristiana. La noticia parece ser bastante neutral, informando sobre su teología del bautismo sin ninguna referencia cristológica velada, como así también sobre la popularidad de Juan entre los judíos que finalmente lo habría llevado a la muerte en manos de Herodes Antipas. En la versión de Josefo no se hace referencia alguna a la versión evangélica acerca de la decapitación de Juan el Bautista. Como vieron, solamente se habla de que lo mató.
Sin embargo, su información acerca de que Juan habría sido encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, en las inmediaciones del Mar Muerto, una noticia que no se menciona en el Nuevo Testamento, parecía ser fiable por estar próxima a la región de actividad de Juan. Nosotros precisamente vamos a ver en la próxima, no muy lejos de Maqueronte. Si ya mencionamos el palacio fortaleza de Herodes Antipas, entonces viene a cuento hacer referencia al artículo aparecido en la revista Biblical Archaeology Review, que es la revista de arqueología bíblica más popular en el mundo, en donde se reconstruyó de manera virtual la sala del trono del rey en el lugar, sobreimpuesta sobre las ruinas existentes. Aquí pueden ver las ruinas de Maqueronte y aquí ven la reconstrucción virtual, y les marqué aquí el lugar donde seguramente debe haber estado ubicado el trono del rey Herodes Antipas. De esta manera, la tecnología permitió devolver a la vida el lugar en donde se habría llevado a cabo el cumpleaños del rey Herodes, que durante su curso, por lo menos según la versión evangélica, Salomé le habría solicitado la cabeza de Juan. En suma, entonces, el testimonio de Josefo confirmaría a grandes rasgos la historicidad de Juan el Bautista, saber su piedad, su popularidad, su teología del bautismo como un rasgo característico de su persona y su muerte cruel a manos de Herodes Antipas. Por el otro lado, la noticia de Josefo no hace referencia alguna a la relación de este profeta escatológico con Jesús, como así tampoco a sus orígenes sacerdotales o a su nacimiento milagroso. Sin embargo, el silencio de Josefo sobre estos temas presentes en el Nuevo Testamento no implica necesariamente que los mismos hayan sido fabricados por los autores evangélicos. Todo llevaría a pensar que alguna de estas tradiciones, como es el caso específico de la relación de Juan el Bautista con Jesús, habría sido ciertamente histórica. Pasemos ahora a los testimonios arqueológicos. Como es de imaginar, no tenemos una prueba arqueológica que podría certificar la historicidad del relato sobre el nacimiento de Juan el Bautista. No obstante, me gustaría tratar a continuación un pasaje de la revelación del ángel a Zacarías en el relato del nacimiento de Lucas, que podría ser iluminado por medio de un artefacto arqueológico único. En Lucas 1, dice así: Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también, es decir, ¿cómo puedo estar seguro del anuncio y de la verdad del anuncio del ángel? Y el ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me ha enviado a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo y no volverás a hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Este anuncio angelical a Zacarías recuerda escenas similares en la Biblia hebrea, en donde también ángeles anunciaron el futuro nacimiento de un héroe, como ser el caso de Isaac en Génesis 18 o de Sansón en Jueces capítulo 13. Pero a diferencia de los antecedentes bíblicos, en donde los ángeles son anónimos, en este pasaje el ángel anunciador se identificó ante Zacarías, presentándose como Gabriel. El arcángel Gabriel nos es conocido en las Escrituras, más específicamente del libro de Daniel, en donde se le apareció al vidente, en Daniel 8, para explicarle la visión que éste había tenido del carnero y del macho cabrío, en Daniel 7, y para revelarle la profecía de las 70 semanas. La identificación del ángel anunciador como Gabriel es, por cierto, notable, a la luz del contenido de una inscripción en tinta sobre piedra del coleccionista David Jesson, que este compró en Londres en el año 2000, conocida como la revelación de Gabriel. Ahora quiero muy brevemente describir este artefacto. Las dimensiones tiene 37 centímetros de ancho por 96 centímetros aproximadamente de altura. El material es piedra caliza, color gris claro. El contenido tiene 87 líneas, solo unas 30 líneas completas o casi perfectas, un texto religioso de carácter apocalíptico.
La descripción está escrito con tinta en 2 columnas, como pueden ver aquí, claramente las 2 columnas, como un rollo de la Torá, y parece que el texto fue copiado de un pergamino, y el texto está escrito en hebreo, y a partir de la escritura, los paleógrafos pudieron determinar la datación para el siglo I antes de nuestra era o el primer siglo de nuestra era. Específicamente nos interesa la línea 77, en donde las palabras allí expresadas presentan un paralelo notable con el texto en Lucas 1. En este pasaje, una persona, probablemente un vidente, le pregunta al interlocutor anónimo, ¿quién eres? Y él le contesta, yo soy Gabriel. En hebreo, miata, ani Gabriel. Es decir, aquí el texto es un texto muy legible, no tenía una imagen en close-up específicamente de esa línea, pero el texto es muy legible. Yo soy Gabriel, ani Gabriel. Obviamente que la revelación de Gabriel no puede probar la veracidad del testimonio evangélico, pero el hecho de que las mismas palabras aparezcan testimoniadas en el Evangelio de Lucas y en esta inscripción, sin ningún otro paralelo en otro testimonio antiguo, nos llevarían a concluir que este artefacto arqueológico permitiría contextualizar el relato de Lucas en el marco cultural religioso de los finales de la época grecorromana, es decir, siglo I de la era común y el primer siglo de nuestra era. De esta manera, pues, la arqueología serviría para articular la escena evangélica en su marco histórico apropiado. A continuación, quiero estudiar con ustedes otro descubrimiento arqueológico que tendría una probable relación con la figura de Juan el Bautista. En tal sentido, volvamos al Evangelio de Lucas y su noticia sobre el lugar de nacimiento de Juan. Según nos relata el evangelista, dice así, por aquellos días María se dirigió deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Según una tradición antigua, el pueblo de la región montañosa de Judea, a la que habría hecho referencia al Evangelio de Lucas como lugar de residencia de Zacarías e Isabel, habría sido el poblado de En-Karen, que hoy en día es un barrio localizado al sur de la presente ciudad de Jerusalén. Un testimonio de esta tradición es la presencia en esta población de la Iglesia de la Visitación, un santuario católico que honra la visita que, según el Nuevo Testamento, hizo María, la madre de Jesús, a Isabel, la madre de Juan el Bautista. La tradición cristiana atribuye la primera construcción edilicia de la actual Iglesia de la Visitación a Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande, hacia principios del siglo IV de nuestra era, cuando el Imperio Romano adopta como religión oficial del imperio al cristianismo. Una segunda iglesia asociada con nuestro personaje, la iglesia de San Juan Bautista, edificada en el siglo V, sobre la cueva que se supone habría sido la casa de Zacarías, donde Juan el Bautista habría nacido. Esta asociación de la aldea de En-Karen con el nacimiento de Juan el Bautista es el trasfondo para entender la naturaleza del hallazgo que llevó a cabo el arqueólogo británico-israelí Shimon Gibson a partir del año 1999 y por el término de 5 años en el Kibbutz Sova, ubicado solo a 4 kilómetros del barrio jerosolimitano. Las conclusiones de las investigaciones las publicó en un libro publicado en 2004, The Cave of John the Baptist, la cueva de Juan el Bautista. En las inmediaciones del kibutz, Gibson encontró una cueva de 24 metros de profundidad. Su interior no es muy amplio, apenas 4 metros de ancho y otros 4 metros de alto, en donde se encontraron 250.000 piezas de alfarería que aparentemente habrían pertenecido a artefactos utilizados en asociación con la práctica bautismal. Así también los estudiosos hallaron una escalera de 28 escalones que conduce a una cámara con una piedra ovalada, con una huella de un pie y un nicho en ella, donde supuestamente se habría colocado aceite para bañar el pie del creyente. Sin embargo, el hallazgo más espectacular en la cueva lo representa el grabado de un hombre con un báculo y vestido con lo que parecería ser una vestimenta hecha de piel. Aquí claramente pueden ver la figura del hombre, la cara, el rostro, las manos,
Más específicamente, según la interpretación de Gibson, la figura del hombre sería la representación iconográfica más antigua conocida de Juan el Bautista. Probablemente aquí sería por la representación de un halo, ¿no? Como es particular de los santos, asociada con la representación de su cabeza decapitada, su mano y una cruz, que habrían sido hechas por monjes en la época bizantina, siglos IV y V de nuestra era. Más específicamente, se puede comparar la supuesta representación de Juan el Bautista en la cueva del Kibbutz Tzova con la imagen de Juan en un mosaico en el baptisterio ariano en Ravenna, en Italia, del siglo V al VI de nuestra era. Como se puede ver en ambas representaciones, Juan aparece vestido con una piel de animal, sosteniendo su cayado en la mano izquierda, mientras que la mano derecha la tiene levantada en señal de bendición. A su entender, en esta cueva se habrían llevado a cabo rituales cristianos de iniciación en la época bizantina, en memoria de la tradición que asociaba esta cueva a la actividad bautismal por parte de Juan. Para articular todos estos hallazgos en una teoría coherente, quiero mostrarles el video producido por History Channel sobre el tema llamado En busca de Juan el Bautista. Por el tiempo a mi disposición solo les mostraré el comienzo del mismo, pero los invito a verlo todo. Es uno de los personajes más curiosos de los evangelios. A pesar de que su tiempo en el escenario bíblico fue corto, San Juan Bautista dejó una huella imborrable en los orígenes del cristianismo. Está muy claro que cuando cuentas la historia de Jesús siempre empiezas por San Juan. Sabemos que fue el que inició el sacramento del bautismo, pero era también el hombre detrás del mensaje de Jesús. San Lucas parece indicar que el Padre Nuestro podría haber sido obra de San Juan. Está una secta de Oriente Medio practicando aún antiguos rituales transmitidos directamente de San Juan. ¿Podría una cueva recientemente descubierta contener la primera prueba arqueológica concreta de este increíble hombre? ¿Estuvo San Juan Bautista en la cueva? En mi opinión es bastante probable. Descúbralo mientras vamos en busca de San Juan Bautista. En busca de San Juan Bautista, primera parte. En el invierno de 1999, el arqueólogo Simon Gibson oyó rumores de una extraña cueva de yeso en las montañas al oeste de Jerusalén. En busca de respuestas, el Dr. Gibson se adentró por una oscura y pequeña abertura, directo a un fascinante misterio. Una cueva llena de extraños grabados. El Dr. Gibson corrió a un kibutz cercano en Suba para compartir su descubrimiento con un amigo, Reuben Califón. Enseguida me di cuenta de que estaba muy exaltado. Estaba como flotando en el aire. Me llevó a la cueva y me enseñó los grabados. Y me dijo que pensaba que se trataba de un grabado de San Juan Bautista. En el caso de que tuviese razón, este sería el primer grabado de San Juan Bautista del mundo. El Dr. Gibson destaca las características que le convencieron de que esa figura representaba a San Juan Bautista. Aquí tiene los brazos alzados. Y este brazo en particular está sujetando un utensilio que utilizan normalmente los pastores. Luego, aquí abajo, puedes ver la ropa que llevaba puesta esta figura. El Dr. Gibson no sabía que estos grabados eran tan solo el primero de muchos de los secretos increíbles enterrados en esta cueva. Secretos con una posible conexión con la historia de San Juan, tal y como se narra en los evangelios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Sucedió que mientras Zacarías oficiaba delante de Dios, se le apareció el ángel del Señor. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. San Juan es muy importante en los evangelios. En realidad todos ellos empiezan con San Juan. Está claro que cuando cuentas la historia de Jesús siempre empiezas por San Juan. No es una añadidura, no es simplemente un extra.
Él es el principio. A pesar de su importancia en la vida de Jesús, los evangelios contienen pocos detalles sobre la vida de San Juan. Tenemos muy poco, pero lo que sí que tenemos es el nacimiento de San Juan, y es algo muy interesante. La madre de San Juan, Isabel, se queda embarazada de su marido Zacarías a una edad bastante avanzada, pero al ser tan mayores se considera como una especie de embarazo milagroso. En el 6º mes de embarazo, María, la madre de Jesús, va a visitarles. Se queda allí durante 3 meses, 6 más 3 son 9. Parece que la idea es quedarse hasta el nacimiento de San Juan. Entonces aquí tenemos una nueva reflexión. Posiblemente Santa María asistió al nacimiento de San Juan. Las escrituras nos cuentan que María e Isabel estaban bastante unidas, pero su relación concreta lleva mucho tiempo intrigando a los teólogos. Las escrituras solo nos cuentan que Isabel, la madre de San Juan Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Un pariente hoy en día puede ser cualquier cosa, desde un primo carnal a un pariente lejano, y no hay forma alguna de especificar más esta relación. El misterio también rodea al lugar de nacimiento de San Juan. El pueblo de Ain Karim dice tener el honor, pero resulta extraño que la Biblia nunca lo mencione. Yo creo que esto se debe a que Ain Karim era una ciudad importante al oeste de Jerusalén. Y por tanto, según la perspectiva de un habitante de Jerusalén, no había ninguna necesidad de especificar el lugar. Si yo dijera, me voy a las montañas de Judea, no hay duda de que todo el mundo tendría en la cabeza el pueblo de Ain Karim. Hoy en día, la iglesia de San Juan Bautista en Ain Karim marca el lugar de nacimiento de San Juan. El Dr. Gibson dice que este lugar tradicional contiene algunos restos arqueológicos reveladores. Estamos en la iglesia de San Juan Bautista en Ain Karim. Y aquí abajo pueden ver el lugar en el que, según la tradición, nació San Juan. Y está marcado con esta losa de mármol. El círculo en sí marca el punto exacto. En lo que se refiere al lugar donde nació San Juan Bautista, las tradiciones son bastante fuertes y se remontan al periodo bizantino, hasta el siglo VI, y quizás incluso el siglo IV después de Cristo. Explorando en las profundidades de la gruta, el Dr. Gibson encuentra una sorprendente prueba arqueológica que apoyaría estas tradiciones. Los restos de unas paredes y un mikvah o baño ritual demuestran que la iglesia fue construida sobre un pueblo judío a partir del siglo I. ¿Podría ser este el lugar donde San Juan pasó su niñez? El hecho de que haya un mikvah judío debajo de la iglesia de San Juan Bautista resulta cuanto menos revelador. Significa que existe una posibilidad de que realmente estas tradiciones se basen en fuentes auténticas que se remontarían a la época de San Juan Bautista. Cuando coges las viejas tradiciones que están conectadas con este lugar, que aparecen reflejadas en posteriores fuentes bizantinas y medievales, y las comparas con los restos medievales, te acabas convenciendo de que esta es posiblemente la ciudad donde nació San Juan Bautista. Como la cueva de Suba con su misterioso grabado de Juan Bautista está a solo 4 kilómetros de Ain Karim, el Dr. Gibson empezó a preguntarse si los dos lugares podrían estar conectados. En la cueva de Suba existen grabados de San Juan Bautista. Así que resulta extraño que en la cueva de Suba haya más pruebas arqueológicas conectadas a San Juan Bautista que en el propio Ain Karim, que es un lugar que ha mantenido una tradición ligada a San Juan Bautista durante 2000 años. Al inicio de las excavaciones, Bueno, yo los invito a ustedes a seguir viendo este video. El video tiene 2 partes y dura, si no recuerdo mal, cerca de 1 hora, hora y media. Pero lo que me es muy importante que cuando ustedes vean este video, traten de articular las argumentaciones de Shimon Gibson dentro del marco de las argumentaciones que nosotros ya hemos visto a lo largo de esta clase,
juntamente con lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Es decir, lo que quiero que vean que cómo se construye una argumentación y hasta dónde realmente esa argumentación es convincente desde el punto de vista histórico, tomando en cuenta también las probabilidades de esa hipótesis. Entonces, para resumir y concluir la clase de hoy, según pudimos ver, entonces, el siglo I en Judea fue un periodo muy tumultuoso. Debido a las polémicas en derredor del Templo de Jerusalén, tanto carismáticos al frente de movimientos populares, por ejemplo, Teudas, como piadosos solitarios, como el caso de Ebanus, se dirigieron al desierto para encontrar en este lugar el auténtico espíritu de Israel y esperar la próxima salvación. Asimismo, la efervescencia religiosa afectó de sobremanera a los judíos de la época, llevándolos a creer que estaban viviendo en las vísperas de una nueva era de restauración política y de salvación universal. Más allá de los testimonios del Nuevo Testamento sobre Juan, y especialmente las noticias en Lucas sobre su nacimiento, que como vimos es exclusivo de Lucas porque no aparece en ninguno de los otros evangelios, solo se conoce la información extrabíblica sobre este personaje en los escritos de Josefo, pareciendo confirmar en términos generales el perfil de Juan en todos estos testimonios literarios, como la de un piadoso popular que habría colocado el bautismo como piedra fundamental de su doctrina religiosa. Finalmente, son pocos los testimonios arqueológicos que podrían asociarse con Juan. La cueva bautismal en el Kibbutz Soba, que obviamente tiene que ver con la hipótesis de Shimon Gibson, que desde ya les puedo decir que es muy discutida, muy disputada entre los investigadores. Incluso en el video van a ver la propuesta de una investigadora muy importante que trabajó mucho el tema de Juan Bautista, Joe Taylor, que disputa la hipótesis de Gibson, o la inscripción de la revelación de Gabriel, que como dije, la importancia es circunstancial. Es decir, obviamente no tiene que ver con nada con el tema del anuncio del arcángel Gabriel en Lucas, pero lo que sí es importante es el hecho que solamente, les vuelvo a repetir, solamente en esos dos documentos, en Lucas capítulo 1 y en la revelación de Gabriel, es donde aparece Gabriel hablando y presentándose como yo soy Gabriel, cosa que realmente conecta, obviamente, el texto de Daniel y el texto que tenemos en la revelación de Gabriel. A pesar de tan magros resultados, sin embargo, estos vestigios materiales serían ecos lejanos de la historicidad fáctica, que se escondería por detrás de las tradiciones literarias religiosas asociadas con el Bautista en los escritos neotestamentarios. Es decir, como ven, nosotros tenemos muy pocos materiales, en este caso arqueológicos, tampoco tenemos grandes testimonios, a excepción del testimonio de Josefo. Por esto mismo, pues, cuando los rollos del Mar Muerto fueron hallados, la esperanza era que estos documentos podrían ser de ayuda para certificar la historicidad de Juan el Bautista, con referencias directas a su persona. Es decir, cuando se encontraron los rollos, obviamente documentos que vienen de la época grecorromana, documentos muchos de ellos del primer siglo antes de nuestra era o del primer siglo de nuestra era, la esperanza era que los documentos hicieran una referencia directa a la figura de Juan y en ese sentido claramente confirmaría la existencia histórica de Juan. Como ya lo anticipamos, los manuscritos del Mar Muerto no hacen referencia alguna de manera expresa a Juan el Bautista. Y este es un punto importante. Es decir, los documentos como nosotros hoy tenemos no hablan de Juan. A diferencia de lo afirmado por Barbara Thiering, que vimos nosotros en la clase anterior, que Juan habría sido referido de manera velada por medio del nombre Maestro de Justicia. Pero como dijimos, eso tiene que ver más con una lectura
realmente muy problemática y muy disputada por los estudiosos, porque realmente parece violar el sentido original de los textos. Siendo así el caso, entonces, en la próxima clase nos centraremos en explorar distintos aspectos de las tradiciones sobre Juan en el Nuevo Testamento, a la luz de los rollos del Mar Muerto, a los efectos de establecer si estos documentos judíos antiguos permitirían recuperar la dimensión histórica de este personaje, envuelto hoy en día por la leyenda y la teología cristiana. Es decir, en otras palabras, al tener realmente tan pocos materiales sobre Juan, más allá del testimonio de Josefo, y tan poca información arqueológica, y a pesar de que los rollos del Mar Muerto realmente no hacen referencia a Juan, a pesar de ello, lo que espero que podamos estudiar juntos la próxima semana es de qué manera los rollos del Mar Muerto han contribuido realmente para contextualizar la figura de Juan en el judaísmo del primer siglo en Judea. Muchísimas gracias. Bueno, Ariel, terminé Sí. ahora. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas acá. Vamos a empezar con las primeras preguntas que nos han hecho llegar. Samuel García Pelayo pregunta si siendo Juan de línea sacerdotal, al no estar en el templo y sí en el desierto, ¿está oponiéndose al templo? Bueno, precisamente, creo que la situación que nos presenta, en este caso, el Nuevo Testamento, donde claramente nos afirma que, y es una tradición compartida por los evangelios, que el lugar de actividad de Juan el Bautista fue el desierto. ¿Sobre qué lugar específico el desierto? Eso lo vamos a discutir la próxima semana, pero claramente es el desierto. Entendiendo precisamente o tomando como verdadera la tradición, por lo menos de Lucas, que tiene origen sacerdotal, la pregunta es qué hace un sacerdote viviendo como él vive en el desierto y llevando una práctica tan particular como la bautismal, sobre esa práctica específica hablaremos la próxima clase. Como yo lo sugerí en el libro que publiqué en el año 2016, del tabernáculo del templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, por la editorial Verbo Divino, precisamente cuando traté la figura de Juan, yo sugerí, en eso no es que yo sea original, pero por lo menos traté realmente de desarrollar un poco más la argumentación, realmente sugerí que detrás de la presencia y el lenguaje y la actividad de Juan en el desierto, quiero entender que hay una polémica contra el templo de Jerusalén, a pesar, y en este caso hay que ser bien claro, que no hay ninguna frase, ningún dicho atribuido a Juan Bautista en los evangelios en donde claramente se manifiesta esta polémica contra el templo. Pero por lo menos así entiendo la actividad de Juan y sobre eso vamos a hablar obviamente en la próxima clase. Perfecto, Adolfo. Preguntan Marisol y Marco Rodríguez si la práctica del bautismo de Juan era semejante al tipo de purificación en agua como las de los qumranitas. ¿La práctica del bautismo era común en los esenios? Bueno, como entiendo que sucede ahora y sucederá probablemente con preguntas próximas, todos claramente ya quieren establecer de qué manera los materiales que conocemos sobre Juan son relevantes con el tema de los esenios y específicamente los qumranitas. Y yo dije claramente que ese tema va a ser tratado la próxima semana. Y les voy a decir por qué. No es simplemente para crear una tensión artificial, sino porque precisamente nosotros, del punto de vista de la argumentación, nosotros ahora estamos solamente en el contexto, es decir, en el contexto histórico, en el contexto religioso, sociológico, en los testimonios no evangélicos sobre la figura de Jesús. Solamente en la próxima clase, cuando el tema central sea precisamente de qué manera los rollos del Mar Muerto o
los restos arqueológicos de Qumran, iluminan la figura de Juan el Bautista. Precisamente en ese momento voy a tratar este tema. Por eso me tomo ahora el privilegio de no contestar esta pregunta, porque no solamente porque adelantaría la respuesta de la próxima semana, sino porque sería simplemente una respuesta sin basamento, es decir, sin articulación en la argumentación. Y aquí les quiero recordar una anécdota que conté y que creo que viene a cuento. Cuando vienen periodistas a reportearme y me hacen una pregunta y luego de una larga explicación me dicen, bueno, doctor, pero dígame, los esenios, los qumritas, ¿eran o no esenios para el caso? Yo les digo, en realidad tampoco yo lo sé. Lo que era importante era la argumentación, pero obviamente él no quiere la argumentación porque eso obviamente ya lo transforma en un texto mucho más complejo. Lo que quiere es simplemente la respuesta. Y lo que quiero es enseñarles en este curso que la respuesta en última instancia es lo menos importante. Nosotros no podemos saber realmente a ciencia cierta, y más cuando hablamos de temas que sucedieron hace 2000 años, y con la poca información que tenemos, si la respuesta nuestra es verdadera o no. No lo podemos saber. Lo único que sí podemos saber es cómo construimos la argumentación. Y en ese sentido, entonces, lo que quiero es que mi respuesta a esta y otras preguntas que me quieran hacer, quiero que sean en el contexto de la argumentación de la próxima clase. Ok, Adolfo, seguimos con más preguntas. Edgardo Rivera pregunta, dice que Herodes Antipas no gobernaba la zona donde bautizaba Juan. ¿Cómo se une esa orden de encarcelarlo y matarlo estando fuera de su zona de gobierno? No es cierto. Herodes Antipas, también un lugar, digamos, la región de gobierno es la zona de la Perea. Y la Perea es, para que se ubiquen, es la zona equivalente a Jordania de hoy en día. Y por eso precisamente es el lugar, ya vamos a hablar de manera específica, en donde activa Juan, como dije, al norte del Mar Muerto. Y por eso también el palacio en un palacio que él reside, uno de ellos es el palacio de Maqueronte, que había sido construido por Herodes el Grande y que ahora estaba en manos de Herodes Antipas. Y por eso también cuando aludí a Maqueronte, que por lo menos lo conocemos de la tradición de Josefo, que es el lugar donde había sido llevado prisionero y finalmente muerto o decapitado, según la versión evangélica, Juan el Bautista, precisamente en la zona de gobierno de Herodes Antipas. Ok, Adolfo, seguimos con José Dávila. Pregunta lo siguiente, se argumenta que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Eso es históricamente real? Bueno, la única referencia que nosotros podemos usar para el caso son los testimonios evangélicos. Y obviamente los textos evangélicos, en este caso, ya son el resultado de un trabajo editorial de los primeros cristianos. No tenemos ninguna otra tradición independiente que pueda certificar este punto. Por ejemplo, Josefo no hace ninguna mención en su texto sobre Juan Bautista a la figura de Jesús, y cuando habla de Jesús, y sobre eso por supuesto lo veremos de manera detallada en el encuentro que dedicaré a las fuentes sobre la figura de Jesús, no hace ninguna referencia a Juan el Bautista. Es decir, en la tradición por lo menos de Josefo no se colectan las dos personas. Y por lo tanto uno llevaría a pensar que por ahí es simplemente una tradición fabricada por la iglesia. Sin embargo, como lo vieron también en el video, el profesor James Tabor, que es un profesor muy conocido de la Universidad de la Florida, precisamente dice que la tradición en el Nuevo Testamento siempre comienza con Juan y solamente luego habla de la figura de Jesús. Y precisamente ese tema es un tema bastante problemático para los propios evangelistas, porque uno de los temas es ¿quién tiene preeminencia? ¿Juan o Jesús? Por ejemplo, el hecho de que, según la tradición evangélica, Juan el Bautista haya bautizado a Jesús
era realmente un problema porque el bautismo tenía que ver también con la confesión de los pecados. Y la pregunta, desde el punto de vista teológico, era si acaso el texto presupone que Jesús había pecado y cómo podría ser eso. Es decir, por lo tanto, se podría decir que si el texto, si la versión evangélica crea tantos problemas, hubiera sido mucho más fácil para los evangelistas obviar la figura de Juan Bautista y simplemente traer la figura de Jesús o presentarla de otra manera sin crear algún tipo de preeminencia entre un maestro, como parecería haber sido Juan, con el cual estuvo un tiempo Jesús. Y precisamente esta situación creada, que crea aquí una incomodidad, es lo que podría certificar para muchos y también, en mi caso, de que estamos hablando de una tradición histórica que obviamente la manera de articularla, nosotros solamente la conocemos desde un punto de vista cristológico y es primero algún tipo de parentesco familiar entre Juan el Bautista y Jesús, y el segundo, que Juan el Bautista no solamente habría anunciado la venida de un Salvador, sino que específicamente ese Salvador habría sido Jesús. Ese planteamiento, digamos claramente de carácter cristocéntrico, es el modelo teológico adoptado por el Nuevo Testamento, pero probablemente la figura de Juan el Bautista histórico haya anunciado la figura de un Salvador, pero no necesariamente esa figura haya sabido prima facie, es decir, en un comienzo, que era la figura de Jesús. Y por eso tenemos la historia en el Evangelio donde él mismo le pregunta si acaso ese Salvador a quien estaba esperando y él anunciando era precisamente Jesús. Ok, en ese mismo contexto, Adolfo, la pequeña obra pregunta, igual que Josefo, Lucas no fue contemporáneo. ¿Por qué se toma como válido todo lo escrito por Lucas? ¿Qué quedaría de cierto si no se tomarían a ninguno de los dos como válidos? Bueno, es una pregunta interesante. Lo que tenemos que decir es lo siguiente. Los evangelios pertenecen a una segunda etapa evolutiva de los escritos neotestamentarios. La primera etapa es la de Pablo con las cartas paulinas, por lo menos las 7 cartas consideradas por los estudiosos como legítimas cartas paulinas, o por lo menos que tienen como origen a Pablo. Estamos hablando de mediados del siglo I de nuestra era. Y la información histórica en las cartas paulinas sobre la figura de Jesús es magra, por casi decir nula. ¿Sí? Es muy poca información. Él no está interesado en el Jesús de la historia, está interesado en el Jesús de la cruz, y sobre eso nosotros vamos a hablar. Solamente en el segundo estadio de desarrollo nace este género literario de los evangelios, de la buena nueva, que es la buena nueva sobre el nacimiento y la venida del Cristo. Según los estudiosos, el más antiguo es el de Marcos, escrito en algún momento entre el 60 y 70 de nuestra era, y luego tenemos los evangelios de Mateo y Lucas, y luego finalmente el más tardío sería el de Juan, cuando el de Marcos, Mateo y Lucas son llamados los sinópticos por las relaciones literarias que hay entre ellos, de dependencia, es decir, el más antiguo es Marcos frente a Mateo y Lucas, y probablemente que Mateo y Lucas hayan tenido también una fuente común que explicaría muchos de los dichos que aparecen comunes en esos evangelios, que es la que se llama la fuente Q. Pero no quiero cansarlos o aburrirlos con estos temas. Ahora, es cierto que los autores de esos evangelios, que obviamente no sabemos realmente quién los escribieron, las tradiciones escritas a estos nombres es conocida a partir del siglo II, pero no sabemos ciertamente quién los escribió.
como todo material, seguramente las tradiciones sobre Jesús les llegaron por tradiciones orales o probablemente hayan utilizado algún material escrito, por lo menos, como dije en el caso de los dichos de Jesús, por esa fuente Q, que es una reconstrucción hipotética por parte de los historiadores. Ahora, en este caso, el material no es ilegítimo, como tampoco yo argumenté en el caso de Josefo, que el hecho de que Josefo haya utilizado un material escrito, una tradición, no invalida su testimonio, pero sin embargo, obviamente, el testimonio es el de un historiador posterior que utiliza fuentes, que es algo legítimo en la actividad de un historiador. Yo por eso no dije que no tenga valor el testimonio de Josefo, pero obviamente el valor de Josefo es mucho más grande cuando nos habla de destrucción de Jerusalén, cuando él estuvo presente. Y él describe cosas que vio con sus propios ojos o describe lugares que realmente él visitó. Pero eso es un caso excepcional. Los historiadores hablan de épocas en las cuales ellos no vivieron y utilizan en la antigüedad como en el presente fuentes para entender o describir un fenómeno histórico. Por lo tanto, el hecho de que el evangelista, que nosotros llamamos Lucas, traiga esta tradición, no lo invalida por el hecho de que no haya vivido en la época de Juan Bautista, pero nuevamente es una tradición única y siempre tenemos que tener en cuenta que al no poder controlar esa información, tenemos que siempre considerar la idiosincrasia de esa fuente. Ok, una pregunta acá, Ciencia de la Hospitalidad. Pregunta, ¿cómo le llegó la información a Helena de Constantinopla que ahí había nacido Juan? Porque eso fue mucho tiempo después. ¿También es un supuesto? ¿Hay algo de veracidad? Bueno, el fenómeno de la identificación del lugar de nacimiento de Juan Bautista tiene que ser visto en un contexto mucho más amplio. Y ese contexto tiene que ver con una estrategia adoptada por el Imperio Romano al adoptar el cristianismo y ver la tierra de Israel como la tierra en donde nació y activó el Mesías, como parte de una política de fortalecer a ese imperio y los lazos y la legitimidad con la tierra de Israel, era precisamente declarar lugares como lugares sagrados. Y aquí nos encontramos frente a una estrategia que es conocida en las historias de las religiones de muchas sociedades que precisamente erigen lugares santos para legitimizar una religión o una creencia. Y por lo tanto, en la visita de peregrinación a la tierra de Israel, Helena va identificando lugares como el Calvario, como el nacimiento de Juan Bautista, o por ejemplo, el monte Sinaí, en Jebel el Musa, en el sur de la península de Sinaí. Ahora, ¿de dónde sabía eso? Bueno, en el caso de Jebel el Musa, probablemente a partir de algunas conclusiones de lo que tenemos en la Biblia hebrea o, por ejemplo, lo que tenemos en Josefo. Pero en el caso específico de las tradiciones que tienen que ver con Juan Bautista y con Jesús, probablemente tenga que ver con una tradición oral mantenido en círculos cristianos que por tradición contaban sobre los lugares en que había activado Juan Bautista o Jesús, y probablemente a partir de esta identificación tradicional mantenida en círculos cristianos haya llegado a oídos de Helena.
Es decir, y en este caso entonces habría que distinguir entre lugares que probablemente no tengan ningún valor histórico, como por ejemplo Jebel el Musa, a diferencia de lugares específicos como la aldea de Ain Karem o el lugar del Calvario o el lugar de actividad de Juan el Bautista, y sobre eso vamos a hablar la próxima clase, que probablemente sí tenga visos de veracidad, por lo menos en lo que tiene que ver con tradiciones que a lo largo de unos 300 años habían sido transmitidas por los cristianos. Ahora, sobre esto tengo que hacer un comentario metodológico. Nosotros, los modernos, viviendo en una época postmodernista, somos poco considerar lo que llamamos la tradición. Por el contrario, muchas veces cuando utilizamos la palabra tradición lo hacemos en un sentido peyorativo, como diciendo son simplemente historias, leyendas. Mientras que en la antigüedad, los antiguos eran mucho más cuidadosos cuando transmitían la tradición. Y por eso, a pesar que obviamente también podemos en muchos casos hablar de manipulaciones, tergiversaciones, en muchos casos realmente atribuciones falsas, de todas maneras, las tradiciones que se iban comunicando a lo largo de los siglos muchas veces tenía algún viso de veracidad. Y por eso, en última instancia, a pesar de que no podemos certificar la certitud de esas identificaciones, probablemente lo menos lo que tiene que ver con Juan el Bautista y Jesús, en algunos casos probablemente tengan visos de ser ciertos. Ok, ya nos vamos acercando al final. Pregunta Liz Carvajal acerca de la piedra del ángel Gabriel. ¿Dónde fue encontrada? Y continúa, más allá de la línea 77, ¿tiene importancia para articular una conclusión sobre la veracidad de Juan el Bautista o incluso de Jesús? Ok, bueno, la pregunta es compleja. Primero tiene que ver con el origen de la piedra. La piedra llegó al mercado de antigüedades en Londres, donde la compró David Jesselson. David Jesselson es uno de los coleccionistas de arte judío más importantes del mundo, es un colaborador muy importante del Museo de Israel y nos conocemos hace muchísimos años. Y esa piedra, luego de haber sido adquirida, la tuvo en su casa sin prestarle una gran atención, hasta que una muy importante paleógrafa, lamentablemente fallecida, Ada Yardeni, trabajando en la colección de ostracas que tenía David Jesselson, estando en su casa en Suiza, David le pidió a Ada que le diera un vistazo a esa piedra, y cuando la vio entendió de la importancia de ese texto, y junto con el profesor Abitzur publicaron en el año 2007 por primera vez el texto de ese documento, que realmente convulsionó el campo científico, porque era un texto de carácter religioso y incluso comenzó a exhibirse en Europa, estuvo en Roma, en los Estados Unidos, y finalmente tuve el privilegio de exhibirla por primera vez en el Museo de Israel, no en el Santuario del Libro, pero en una sala de exhibiciones no permanentes en el Museo de Israel unos años después. Ahora, cuando se estudió el tipo de piedra, se llegó a la conclusión que ese tipo de piedra, es decir, el análisis petroglífico, es de una piedra que la conocemos al sur del Mar Muerto, en el área de Jordania. Y por eso probablemente se llegó a la conclusión de que esa piedra habría llegado de esa región. Obviamente que no nos llegó en un contexto arqueológico, pero el hecho mismo que esa piedra, de acuerdo a la escritura, esté datada, como dije, para la época herodiana, la pregunta es, ¿cómo nos llegó un texto escrito en tinta? Obviamente entonces debe haber estado esa piedra o enterrada, o dentro de una cueva, o dentro de un edificio, que seguramente fue encontrada de manera ilegal, como sabemos,
por beduinos de la región y como parte de ese mercado negro de antigüedades, en algún momento llegó a Londres, donde fue comprada por David Jesselson. Así que nos llega precisamente del área de Mal Muerto. Y en ese sentido es muy intrigante qué tiene que ver con si tiene que ver algo con los rollos del Mar Muerto. ¿Vieron esas dos columnas? Se parecen también a un rollo del Mar Muerto. Y la segunda pregunta tiene que ver con la línea 77. En realidad, yo no tenía tiempo para desarrollar más el tema, pero el nombre Gabriel aparece en 3 líneas. La línea que me era importante en mi caso era la línea 77. Y la importancia, como dije, y lo vuelvo a explicar, el texto no prueba en nada la veracidad del relato sobre Juan Bautista. Obviamente no prueba que haya existido, no prueba que su nacimiento haya sido de carácter milagroso y no tiene nada que ver con la historia de Jesús. Pero el hecho mismo que la figura importante en esa piedra sea la figura de Gabriel es muy importante. Lo que yo no dije es que en esa revelación aparece también mencionado el arcángel Miguel, creo que es la línea 28. Pero es importante que en ese texto el ángel parlante es precisamente Gabriel y no es el arcángel Miguel. Exactamente el mismo fenómeno literario que tenemos en el Nuevo Testamento. El único capítulo en donde aparece Gabriel en el Nuevo Testamento es en Lucas 1. A comienzo de Lucas, en el momento en que el arcángel Gabriel le da la noticia a Zacarías sobre el futuro nacimiento de Juan el Bautista, y luego cuando le avisa a María, la escena más famosa en la historia del arte, que es el momento de la anunciación del nacimiento de Cristo, también es hecho por el arcángel Gabriel. Es decir, tenemos 2 escenas en donde aparece Gabriel y otra vez como arcángel central y como arcángel parlante, es decir, con un arcángel activo. Y en este caso es el mismo fenómeno literario que nosotros tenemos en el texto del Nuevo Testamento. Y por cierto, también, pero no lo voy a desarrollar ahora, el mismo fenómeno literario que tenemos en el libro de Daniel. Y en ese sentido, entonces, lo único que quise argumentar es que, por lo menos, la importancia que tiene Gabriel en Lucas 1, y específicamente su respuesta cuando dice yo soy Gabriel, presentándose ante Zacarías como Gabriel, es el mismo fenómeno que tenemos en una inscripción de esos años, lo que muestra que a pesar de que no prueba nada la historicidad del hecho, lo que nos prueba es que el relato de Lucas por lo menos se puede insertar, articular en un mundo que es el siglo I de nuestra era, en donde en las doctrinas angelológicas el arcángel Gabriel tenía una singular importancia. Muchísimas gracias y les deseo a todos un muy buen fin de semana y shalom desde Israel. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias a los que nos acompañaron aquí en la clase en vivo. Que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos en breve. Gracias. Adiós. Shalom. Chao, chao. Hasta luego.